Hola, buenos días y bienvenidos a nuestro canal Flipit con Néstor. En esta oportunidad lo que vamos a ver es una clase que el año pasado habíamos arrancado a ver con ustedes, los chicos de física, que es sobre trabajo mecánico, ¿sí? Bien. Voy a compartir con ustedes una imagen como para poder introducirnos en este tema, que es la siguiente. En esta oportunidad lo que vemos es una chica o un chico que está tironeando de una caja, ¿sí? La fuerza de la cuerda lo hace a través de un ángulo y lo hace a ese movimiento de esa caja una distancia determinada, ¿sí? Entonces, una chica que está tironeando con una cuerda, ella hace una fuerza con un ángulo determinado y la mueve a esa caja a una distancia D. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a tener la caja que está siendo arrastrada por una fuerza F sobre una superficie horizontal, un ángulo, ¿sí? Un ángulo que me va a determinar f de x, y se va a trasladar una distancia d. ¿Ok? Entonces, vamos a definir trabajo mecánico que lo voy a escribir con la letra L de labor, trabajo, como el producto de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener que tener en cuenta es en qué unidades se mide el trabajo. Entonces, el trabajo va a depender de las unidades de fuerza multiplicado por las unidades de distancia recorrida. O sea, que trabajo va a ser igual a Newton, que esa es la unidad de fuerza, multiplicada por metro, que va a ser igual a Joule. En otras palabras, también lo podríamos escribir. Sabemos que Newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado por metro. Y esto también va a ser Joule. Bien. Importantísimo, es el signo que nos va a determinar el ángulo, ¿sí? Por eso vamos a ver ahora una serie de imágenes y vamos a ir explicando qué ocurre con cada una de las fuerzas dependiendo del ángulo que tengamos, ¿sí? Vamos a la siguiente imagen, que es esta que tenemos acá, esa que tenemos ahí. Esto va a ser un ejercicio, pero antes de realizar ese ejercicio, lo que vamos a hacer es analizar cada una de las fuerzas que tenemos ahí. Entonces, vamos a tener una fuerza F de 40 newton. Vamos a tener una fuerza F de 40 newton, un ángulo que va a ser de 37 grados,
Y luego vamos a tener la fuerza normal, el peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento que va en sentido contrario. El enunciado de este ejercicio lo vamos a tener, si no me equivoco, es este de acá. Se empuja un escritorio 4 metros de longitud. La distancia va a ser igual a 4 metros. Con una fuerza horizontal de 80 newton. Se sabe que la fuerza de rozamiento es de 30 newton. 30 newton. Y hay que calcular el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, la que realiza la fuerza F y la del trabajo neto que se realiza sobre el escritorio. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que va a haber un sentido de movimiento. Voy a volver a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a tomar el diagrama de cuerpo libre, pero de cada una de las fuerzas, como para poder analizarlas sin ningún tipo de problema. Vamos a decir que este cuerpo se está moviendo en este sentido. ¿Sí? Ese es el sentido de movimiento. Vamos a tener la fuerza F, que va a formar un ángulo de 37 grados. Un ángulo de 37 grados. Entonces, podemos decir que el trabajo de la fuerza F va a ser igual a fuerza por distancia por el coseno de 37 grados. Importante de esto es que este coseno va a tener un valor positivo, ¿sí? O sea que vamos a hacer un trabajo de valor de signo positivo. Esto entonces va a ser igual a 80 newton por 4 metros por el coseno de 37 grados, que va a ser 0,8. 0,8. Por lo tanto, vamos a tener que 320 por 0,8, 256 Joule. ¿Ok? Vamos ahora a la fuerza de rozamiento. Tenemos nuestro sistema de referencia que se mueve positivo hacia la derecha. Vamos a tener nuestro cuerpo y vamos a tener la fuerza de rozamiento que se mueve en sentido contrario. Si observamos entre el sentido del movimiento y la fuerza de rozamiento, lo que vamos a tener es un ángulo de 180 grados. Y si analizamos un coseno, recordemos que el coseno, si yo lo divido en 4 cuadrantes, vamos a tener que es positivo en el primer cuadrante, negativo en el segundo, negativo en el tercero y positivo en el cuarto. Entonces, el trabajo en el cuarto cuadrante, en el 180 grados, trabajo la fuerza de rozamiento, va a ser igual a 30 newton multiplicado por 4 metros multiplicado por el coseno de 180 grados. Y esto nos va a terminar dando menos 120
Joule. Por otro lado, nos quedan la fuerza peso y la fuerza normal. Vamos a analizarlas a las dos. La fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza peso. Vamos a tener nuestro sistema de referencia vectorial. En este caso vamos a tener 90 grados. Y en este otro caso vamos a tener 270 grados. ¿Qué es lo que ocurre? El coseno de 90 es igual al coseno de 270 grados y vale 0. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza peso va a ser igual al trabajo de la fuerza normal y también va a ser igual a 0 Joule. Bien, importantísimo esto, ¿ok? Ahora, por otro lado, el ejercicio nos dice, vamos a calcular el trabajo de la fuerza neta. ¿Qué era el trabajo de la fuerza neta o qué será el trabajo de la fuerza neta? Bueno, algo muy simple. Nosotros, voy a borrar acá, tenemos que recordar que dependiendo del sistema de referencia de movimiento, vamos a tener que las sumatorias de las fuerzas van a ser igual a la masa por la aceleración. Este es el segundo principio de Newton, el segundo principio de la dinámica. ¿Ok? Ahora, al producto de masa por aceleración, nosotros lo habíamos llamado fuerza resultante o neta. ¿Qué quiere decir entonces? Que la fuerza, el trabajo de la fuerza neta va a ser la suma de todos los trabajos. O sea, vamos a tener el trabajo de la fuerza resultante va a ser igual al trabajo de las fuerzas, a la sumatoria del trabajo de las fuerzas. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener que va a ser el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Es decir, esto va a ser igual a 256 Joule menos 120 Joule. Esto nos va a dar un resultado final de 136 Joule. Y como es positivo, lo voy a correr un poquitito la cámara para que vean bien el resultado, como es positivo, vamos a tener que el trabajo vectorialmente coincide con el sentido de movimiento del objeto. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver una serie de conclusiones que vamos a tener de acuerdo a este ejercicio que hemos visto. ¿Sí? Para que quede bien claro cuál será el signo que tendrá el trabajo en distintas situaciones que se van a ir dando a lo largo de todos los ejercicios que desarrollemos de trabajo mecánico. Trabajo mecánico y trabajo eléctrico, por ejemplo, también. Que son los siguientes. Si yo empujo una caja sobre una superficie horizontal, la normal y el peso no realizan trabajo, ya que son perpendiculares al desplazamiento. Esto es lo que yo expliqué en el ejercicio y que vimos que la normal forma
un ángulo 90 grados y el peso forma un ángulo de 270 grados. Por lo tanto, el coseno va a ser igual a 0. Ahí lo tenemos. Para que el trabajo de una fuerza que actúa sobre un cuerpo sea nulo, la fuerza debe ser perpendicular al desplazamiento, es decir, el ángulo alfa entre el vector fuerza y el vector desplazamiento tiene que ser igual a 90 grados. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo, para que se vayan sacando conclusiones, obviamente, ¿no? Vamos a lo siguiente. Una fuerza que realiza trabajo positivo es cuando favorece el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, la chica o la persona que estaba empujando el escritorio estaba haciendo un trabajo, una fuerza que favorecía el movimiento. Para que esto ocurra, el ángulo alfa entre los vectores fuerza y desplazamiento deben estar en el siguiente intervalo, o sea, debe estar entre 0 y 90 grados. Por ejemplo, el que nosotros vimos estaba en 37 grados. Es importante señalar que el trabajo realizado por una fuerza es máximo cuando alfa vale 0 grados. Claro, porque el coseno de 0 grados vale 1, ¿sí? Si la fuerza ejercida por la joven logra desplazar la carga o la caja, entonces el trabajo realizado por dicha fuerza es positivo. Vamos a el último caso. Si una fuerza realiza un trabajo negativo cuando se opone al movimiento de un cuerpo, una fuerza realiza un trabajo negativo cuando se opone al movimiento del cuerpo. Es decir, para que esto ocurra, el ángulo alfa entre los vectores fuerza y desplazamiento debe estar contenida en el intervalo de 90 a 180 grados. O sea, tiene que ir en sentido contrario al desplazamiento del objeto. Fuerza de rozamiento tenía un ángulo de 180 grados, por lo tanto, tenía un trabajo negativo. Al arrastrar una caja sobre una superficie horizontal, la fuerza de roce efectúa un trabajo negativo, ya que se opone al movimiento. Bien. Vamos a ver ahora el siguiente caso. Supongamos que tenemos una persona que levanta un objeto, lo sostiene y se mueve horizontalmente. O sea, la situación sería la siguiente. Yo tengo un objeto que lo levanto. Esta es la fuerza que hago para sostener ese objeto y hacia abajo va el peso. Pero la persona se desplaza en sentido horizontal. Bueno, esto es muy simple de analizar. ¿Por qué? Porque justamente tenemos un ángulo de 90 grados y un ángulo de 270 grados. Quiere decir que tanto el trabajo de la fuerza que realiza la persona para levantar ese objeto, como el trabajo de la fuerza-peso, va a valer 0 joules. Esta va a ser una situación en la cual no hay trabajo. Ustedes se van a preguntar, Néstor, pero el trabajo de la fuerza-peso siempre va a ser 0. No siempre. Ya van a ver en un par de videos más adelante, en el cual, por ejemplo, cuando tengamos un plano inclinado, no forma 270 grados, va a formar otro ángulo. Por lo tanto, el trabajo no va a ser 0. ¿Ok? Bien. Genial. Vamos a ver lo siguiente, este ejercicio.
Un baúl es jalado 10 metros por una superficie horizontal, por una cuerda que forma un ángulo con la horizontal como se muestra en la figura. Si la fuerza ejercida por la cuerda es 150 grados, determinar el trabajo realizado en cada caso. Bueno, yo lo que voy a hacer, mientras ustedes lo van copiando a este ejercicio, lo van mirando, voy a dibujar cada una de las situaciones como para que tengamos en cuenta qué es lo que ocurre en cada caso. Recordemos que la fuerza es de 150 newton y que la distancia recorrida, o delta X, o D, como ustedes quieran llamarla, es de 10 metros. Vamos a tener una situación inicial, que el ángulo es de 20 grados. 20 grados. Vamos a tener una segunda situación, en la cual el ángulo es de 30 grados. Vamos a tener una tercera situación, en la cual el ángulo es de 60 grados. Vamos a tener una cuarta situación, 75. Y por último, vamos a tener una situación en la cual la fuerza realizada va a formar 90 grados. Bien. Primera conclusión. Si todos se están moviendo hacia la derecha, este trabajo, al ser de 90 grados, recordemos que vale 0. ¿Sí? La fuerza va a ser igual, el trabajo de la fuerza va a valer 0 joules. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados vale 0. ¿Sí? Esa sería la conclusión. Tanto el 1, el 2, el 3 y el 4, como están en un intervalo entre 0 y 90 grados, van a favorecer el movimiento del objeto. Ahora, recordemos que la fuerza máxima la vamos a obtener cuando tenemos 0 grados. Quiere decir que a medida que voy a ir aumentando el valor del ángulo, el coseno va a ir disminuyendo, por lo tanto el trabajo va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener trabajo, 150 newton por 10 metros, por el coseno de 20 grados. Vamos a poner trabajo igual. En el siguiente el trabajo va a ser 150 newton por 10 metros, por el coseno de 30 grados. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual. El trabajo va a ser 150 newton por 10 metros, por el coseno de 60 grados, o sea que el trabajo va a ser igual. Y por último vamos a tener el trabajo va a ser igual a 150 newton por 10 metros por el coseno de 75 grados, o sea que el trabajo va a ser igual. Vamos a hacer las cuentas en cada caso y decimos que 150 por 10 son 1500, por el coseno de 20, 1409, 1410. 1410 joules. Luego, 1500, que sería 150 por 10, por el coseno de 30 grados, 1500 por el coseno de 30 grados, 1300 joules.
150 por 10 por el coseno de 60 es igual al seno de 30, por lo tanto va a valer 0,5. O sea que esto va a ser igual 1500 dividido 2, 750 joules. Y por último, 1500 por el coseno de 75 grados, 388 joules. Bien, entonces, recordemos que si estamos en el primer cuadrante y tenemos un alfa que va entre 0 y 90 grados sin tocarlo, o 90 grados tocándolo, vamos a tener que el trabajo va a estar entre 1 y 0. A medida que aumente el ángulo, el trabajo que favorece el movimiento va a disminuir. ¿Bien? Excelente. Vamos a un ejercicio más. Este ya lo vimos. Dice, una persona jala por 40 metros una caja de 50 kilogramos, 50 kilogramos, a lo largo de un suelo horizontal, mediante una fuerza FP de 100 newton, que actúa con un ángulo de 37 grados. El suelo es rugoso y ejerce una fuerza de fricción de 50 newton. Determina el trabajo efectuado por cada fuerza y el trabajo neto de la caja. Entonces, tenemos una caja cuya distancia que se mueve, la D es de 40 metros. Dice que la caja tiene una masa de 50 kilogramos. La fuerza que se realiza es de 100 newton con un ángulo de 37. 100 newton con un ángulo de 37 grados. Dice que el suelo es rugoso y ejerce una fuerza de rozamiento que es de 50 newton. Lo que tenemos que calcular es la fuerza en cada caso. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, tendríamos la fuerza F, el peso, la normal, la fuerza de rozamiento, y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestro sentido de movimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Antes de hacer cualquier ejercicio, vamos a determinar el ángulo de cada fuerza. Fuerza normal, peso, fuerza de rozamiento. La fuerza F va a tener un ángulo de 37 grados. La fuerza normal, 90 grados. La fuerza peso, 270 grados. Y la fuerza de rozamiento, 180 grados.
Por lo tanto, el trabajo de la fuerza normal y el trabajo de la fuerza peso van a valer 0 Joule y 0 Joule. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular si el trabajo de la fuerza F y de la fuerza de rozamiento, vamos a decir que el trabajo de la fuerza F va a ser igual a 100 newton multiplicado por 40 metros multiplicado por el coseno de 37 grados. El trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser 50 newton multiplicado por 40 metros multiplicado por el coseno de 180 grados. Obviamente, este va a ser negativo y este va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, sacamos la cuentita y sería 4000 multiplicado por 0.8, 3200. 3200 newton por metro, joule. Y 50 por 40, 2000. 2000 joule. Ahora, el ejercicio nos pide calcular el trabajo de la fuerza resultante. Entonces, el trabajo de la fuerza resultante va a ser igual al trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento, porque son las únicas dos fuerzas que hacen movimiento. Entonces, vamos a tener 3200 Joule menos 2000 Joule, y esto nos va a dar 1200 Joule. Y este es el valor de la fuerza neta. Bien, último ejercicio de este video, que sería el siguiente. Ahí tenemos un plano inclinado y nos dice: la magnitud de la fuerza que se debe aplicar para jalar un bloque cuya masa es de 10 kilogramos a velocidad constante sobre un plano inclinado. Hay que calcular la magnitud de la fuerza que se debe aplicar para jalar un bloque cuya masa es de 10 kilogramos a velocidad constante sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, como se ve en la figura, si el coeficiente de fricción dinámica es 0,1. Bueno, este ejercicio en la primera instancia es de dinámica y dice, ve, si se le aplica al bloque el doble de la fuerza calculada, ¿cuál será el valor del trabajo resultante sobre él si se desplaza 3 metros? Bueno, voy a hacer el dibujito de la imagen. Y vamos primero a trabajar con dinámica y luego, aplicando esa condición que nos dice, vamos a calcular el trabajo. Entonces tenemos un plano inclinado, un cuerpo, estamos sobre una superficie rugosa, el ángulo es de 30 grados, tenemos que calcular la fuerza con la que hay que hacerlo subir. Dice que sube con velocidad constante, o sea, con MRU. La masa es de 10 kilogramos. 10 kilogramos y el mu es de 0,1. Bien, y luego tenemos que hay que calcular el trabajo de la fuerza si el 2F y D es igual a 3 metros. Estoy anotando todos los datos para no volver a la imagen. Bueno, la historia sería la siguiente. Tenemos que calcular el valor de F. Entonces, vamos al diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre
vamos a tener el peso en Y, el peso en X, recordemos que acá tenemos alfa, vamos a tener la fuerza de rozamiento, la normal y la fuerza F. Bien. Vamos a sacar primero el valor de P de I. P de I va a ser igual a el peso por el coseno de 30 grados. Es decir, 10 por 10 son 100. Recordemos que peso es masa por G. O sea, 100 newton por 0,8 igual a 80 newton. Luego, ya tenemos PDI, la otra fuerza vertical es la normal. Entonces, en el eje I, vamos a tener que la normal menos el peso en I vale 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso en I. Por lo tanto, la normal vale 80 newton. Bien. Ya que tenemos la normal, recordemos que fuerza de rozamiento es igual a normal por el coeficiente de rozamiento, es decir, 80 newton multiplicado por 0,1, esto nos va a terminar dando 8 newton. Y ahora vamos a calcular P de X, ya tenemos fuerza de rozamiento, me faltaría P de X, y por último calculo fuerza. P de X va a ser igual al peso por el seno de 30 grados. ¿Por qué el seno? Porque acá tendríamos P de X, que sería el cateto opuesto, por lo tanto es el seno. Y esto nos va a dar 100 newton multiplicado por 0,5, 50 newton. Excelente. Bien. Ahora vamos al eje X. Eje X. Y en el eje X, que tenemos tres fuerzas, recordemos que sistema de referencia positivo para arriba y vertical para arriba, vamos a tener la fuerza menos la fuerza de rozamiento menos el peso en X va a ser igual a masa por aceleración. Ahora, como esto está en mRU, la aceleración va a ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza menos la fuerza de rozamiento menos el peso en X vale 0. Por lo tanto, la fuerza que hay que aplicar para que eso se mueva en movimiento rectilíneo uniforme tiene que ser igual a la suma de la fuerza de rozamiento y P de X. Es decir, fuerza de rozamiento más P de X. Y la fuerza de rozamiento dijimos que vale 8 newton, y P de X dijimos que vale 50 newton, por lo tanto esto va a tener un valor de 58 newton. Ya calculamos la fuerza con la que hay que mover ese objeto de 10 kilogramos sobre el plano inclinado a velocidad constante. Bien, ese sería el punto A. El punto B, vamos a poner a todo esto punto A, el punto A. Vamos al punto B, que va a estar en color azul. Sería que hay que hallar el trabajo de la fuerza si se le aplica el doble de fuerza y se lo mueve durante 3 metros. ¿Está? Entonces, el trabajo de la fuerza va a ser igual a 2 veces la fuerza aplicada por la distancia, y recordemos que esto se está moviendo en este sentido, por lo tanto, el ángulo de la fuerza F vale 0 y va a ser máximo en ese punto, ¿ok? Entonces vamos a tener por 1. Esto va a ser igual a 2 por 58 newton multiplicado por 3 metros multiplicado por 1, que es el coseno de 0. 116, que sería 2 por 58, por 3, 116 por 3, esto nos va a dar 348 joules. Ese es el trabajo que realizaría
el doble de la fuerza si yo lo muevo 3 metros con un ángulo de 0 grados. Bien, primer video de trabajo, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a trabajar a esto? Con ustedes, chicos. Yo esto lo voy a subir a Edpuzzle, ¿sí? Ustedes van a tener un código en el cual van a tener que ver este video, lo van a estar viendo, y este video a su vez va a tener una serie de actividades. Para el que entra al canal normal, bueno, verá el video y es suficiente. ¿Está? La idea es que ustedes hayan tomado nota de este video para que puedan realizar todas las actividades que vamos a hacer en el aula. A esto le llamamos Flipped Classroom, ¿ok? Por eso es Flipped con Néstor. Bueno, para todos, si te gustó este video, hazle clic, like. Si querés suscribirte a este canal, hace clic en suscribirte y en las campanitas para avisarte de nuevos videos. Y bueno, si quieren dejar alguna duda en el canal, pueden hacerlo. Alguna sugerencia, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Y bueno, como siempre digo, nos vemos pronto en el próximo video de, esta vez, Flipped con Néstor. Chau, hasta la próxima.